la viabilidad es la que están también discutiendo en el Congreso de la República. El aumento de sueldo de la presidenta, es decir, pasar de 16 a 30, ha causado o ha tenido un impacto negativo en el Parlamento. Tanto así que hay parlamentarios, hay congresistas que anuncian que van a presentar algunos proyectos de modificación que buscan anular cualquier incremento. El nuevo y ostentoso sueldo de Dina Boluarte podría durarle poco. Los miles de soles que la mandataria tiene planeado ingresar a sus cuentas en los próximos meses terminarían alejándose de ella si el Congreso decide derogar el decreto que aprueba su tan cuestionado aumento. El Congreso también puede dejar sin efecto un decreto supremo. Estamos esperando que salga el decreto supremo para que de esta manera nosotros también presentemos un proyecto de ley que deje sin efecto este decreto supremo que evidentemente está de espaldas a la realidad del país. Desde el Parlamento ya evalúan la posibilidad de frenar el nuevo antojo presidencial que se suma a las cirugías estéticas y las joyas de gran valor que han terminado enterrando la aprobación de Boluarte. El camino sería apostando por la derogación o planteando una ley que imponga un tope a los sueldos de todo el aparato del Estado. Sin embargo, esta última opción podría no llegar a buen puerto si tenemos en cuenta que estaría en juego la remuneración que reciben también los propios congresistas, quienes muchas veces han expresado que lo que le pagamos los peruanos no les alcanza. Porque el sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo que tenemos, el compromiso de nuestro despacho. De ese sueldo, nosotros tenemos muchos gastos que hacer. Mira, no te alcanza. Los parlamentarios como Gladys Echaíz dicen estar de acuerdo con que quien ocupe la presidencia gane un sueldo mayor. Sin embargo, cuestiona las circunstancias en las que se da este aumento. Que yo no mido los cargos en razón de las personas, ¿no? La presidencia de la República es la más alta magistratura y de acuerdo con nuestro ordenamiento legal, la que debería ganar más. Eso es otra cosa, ¿no? El momento de repente no es el oportuno. Otros prefieren invocar al gobierno a retroceder y lograr una salida rápida. Todavía el Ejecutivo y la presidenta Boluarte tienen dentro de sus posibilidades el ejercicio de poder poner este decreto en suspenso hasta julio o agosto del próximo año. Y que todo esto corra a partir del nuevo gobierno que se dé producto de las elecciones del año 2026. Tanto, hay quienes prefieren apuntar al informe técnico que según la PCM sustenta el nuevo sueldo presidencial y que en su momento fue declarado como reservado. Ahí no sabemos qué es lo que se dice porque no lo conocemos. Supuestamente habría una explicación sobre el desfase remunerativo que vino desde tiempos atrás, que no correspondía ese sueldo a la presidencia de la República. Y bueno, hacer una especie de jerarquía, porque siendo el cargo más alto, quizá debería ser el sueldo más alto, no lo sé, o sea, pero eso nunca nos lo han explicado y como no te lo explican, presumimos muchas cosas, ¿no? Y piensa mal y acertarás. Vamos a pedir todo tipo de información porque salió también el jefe de Servir señalando que no tiene nada que ver con este tema y creo que es fundamental que se transparente toda esta situación, cuáles son las motivaciones, si realmente existe la legalidad para hacer lo que está haciendo en estos momentos PCM en vez de que se preocupen de otros temas. En ese sentido, desde la Comisión de Fiscalización han citado a una sesión extraordinaria en la que esperan recibir explicaciones del Ejecutivo a través del Premier Eduardo Arana y el Ministro de Economía Raúl Pérez Reyes. Ambos deberán responder si realmente era necesario aumentar el sueldo a Boluarte o si solo se trató de otro capricho presidencial. Muy bien, y esto significa, por supuesto, el rechazo absoluto, no solamente de la ciudadanía, sino también desde el Congreso de la República. Y lo hemos escuchado, la posibilidad de que esto pueda variar, porque las cifras son realmente una cachetada a la mayoría de los peruanos, en el peor momento de aprobación de Dina Boluarte. Una decisión que ya es formal, que se ha oficializado el día de hoy en el peruano. Y sacando cuentas, finalmente les vamos a mostrar cuánto está ganando la presidenta. Ahí está en el peruano lo que ya se colocó, 35.568 nuevos soles para Dina Boluarte. Ganaba
poco más de 15.000, cerca de 16, y ahora directamente a sus bolsillos, 35.568. Y esto no tiene nada que ver con los gastos de Palacio de Gobierno de la alimentación, con lo que se tiene dispuesto para la presidencia de la República. Y sacábamos esas conclusiones de 1.185 soles diarios. 1.185 diarios, es decir, pasaría a ganar más o menos la hora, estamos calculando en 49 soles, casi 50 soles la hora, imagínense, ¿no? La presidenta que pedía que uno tenga alimentación diaria con 10 soles, bueno, ella gana 10 soles en 10 minutos, entonces estamos hablando de una situación bastante compleja porque además recordemos que los presidentes tienen luego de abandonar o dejar el cargo, así vayan a la cárcel, ¿no? Este sueldo de manera vitalicia. Entonces, quiere decir que si hay un ajuste en la remuneración de la presidenta Boluarte, también lo va a haber ese aumento para Pedro Castillo, debe estar feliz, ¿no? Para Ollantumala, Alejandro Toledo y demás. Y en el caso de Dina Boluarte, claro, es el último sueldo que tuviste al momento en que dejaste el cargo y lo hace faltando un año. La verdad es que es inaudito que la presidente, quien goza de la más baja aprobación que se ha tenido en los últimos años, ni siquiera Alejandro Toledo llegaba a los niveles de Dina Boluarte. Y aún así, claramente no le interesa este tema, no le importan tampoco los cuestionamientos en su contra. No, y tampoco a los ministros, ¿no? Porque tienes allí uno más ayayero que el otro. Sale el ministro de Transportes, que no termina de solucionar los accesos al aeropuerto y debería estar preocupado haciendo otro tipo de gestiones, y sale a decir, ¿no? Sí, la presidenta lo merece, No, cuando a todas luces es inconcebible, para empezar, que tengamos una presidenta con 3% de aprobación. Con los márgenes de error que tienen las encuestas, eso es inaudito, pero sucede, pues. Y así como sucede eso, estamos normalizando que sucedan otro tipo de situaciones irregulares. Y de denuncias que no aclara la presidenta Dina Boluarte, entre ellas las que tienen que ver con su entorno más cercano. Su hermano, Nicanor Boluarte, que ya tiene un proceso encima por los huayquis en la sombra y que se ha intentado quede en la nada, pero no. El Poder Judicial ha decidido continuar con la investigación contra Nicanor Boluarte y otros implicados en estos casos. Esto al declarar infundado el pedido de defensa de Zenobia Herrera para anular este proceso. Y finalmente, sí, se continúa tipificando esto como delito de organización criminal y tráfico de influencias. Se reafirma con esta decisión judicial la validez de lo señalado por el Ministerio Público. Así que se van a continuar con las diligencias en el avance del caso de los huayquis en la sombra. Bueno, luego de que Martín Vizcarra se salvara de la prisión preventiva, el fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo de la investigación en contra del exmandatario, estuvo anoche en el programa de Milagros Leiva y se ha pronunciado sobre la situación y cuáles son sus expectativas con relación a una condena para Vizcarra. Yo era consciente de que Martín Vizcarra era un personaje que no tenía ningún tipo de arraigo. Merced a una ley que dio el Congreso, él había logrado dejar sin efecto una comparecencia con restricciones que él tenía. Y estaba sin ninguna medida, que era una comparecencia simple, sin ninguna regla de conducta. Es el fiscal que más conoce al vacado expresidente. Lleva varios años tras sus pasos y sabe sus tácticas para evitar terminar enjaulado. Vencía el impedimento de salida, vence el día de mañana, pero además de eso, nosotros éramos conscientes de que existe y seguimos convencidos de que existe un peligro procesal latente, existe un riesgo respecto a un peligro de fuga por parte de Martín Vizcarra. A estas horas, cuando ya venció el impedimento de salida de Lagarto, Germán Juárez Atoche está en alerta máxima, pese a que Vizcarra ha sabido mover la cola para zafarse de la justicia. Yo creo que los argumentos
estaban dados, pero creo que había una mala interpretación por parte del juez y más una argumentación deficiente, por eso es que estamos apelando. El olfato de Juárez Atoche se agudiza aún más cuando descubrió que su arraigo laboral es armado. Con relación al arraigo laboral, ¿qué nos trae? Dice de que que trabaja para una inmobiliaria. ¿Quién es la dueña de la inmobiliaria? Es su esposa. Pero hay otro dato. Quien firma el contrato es una representante legal que trabaja para el estudio del abogado. Entonces se trata de un contrato de favor. En esta investigación lo que más se teme es que Vizcarra juega con la figura que es un perseguido político y que en sus viajes podría fugar. No nos interesa el aspecto político si va a candidatear o no va a candidatear, sino el riesgo que puede existir en adelante, el riesgo de fuga. Porque él, basado en hacer proselitismo político, porque supuestamente ha fundado un partido político, no obstante que está impedido, está saliendo a las diversas regiones del país. Está saliendo a Moquegua, Puno, que son zonas fronterizas, Tumbes. Pero utilizando una situación que está creando el ambiente necesario para poder decir más adelante que es perseguido político en el caso de que existe una sentencia condenatoria. Hoy sabemos que inteligencia anda tras el expresidente vacado. Al menos hemos logrado arraigar al señor Martín Vizcarra, que no tenía ningún arraigo, que le han puesto medidas restrictivas y también un impedimento de salida, en el sentido que han dicho de que no puede visitar ninguna embajada. ¿Quién tiene que activar ahí ese seguimiento? Inteligencia. Vizcarra se defiende por su lado. Martín Vizcarra no puede cantar victoria hasta el momento. Hay una apelación de por medio y está por verse el caso. Y ya lo hemos escuchado del propio fiscal Germán Juárez Atoche. Esto, de acuerdo a lo que él tiene como procedimiento, va a terminar en una sentencia condenatoria contra el expresidente Martín Vizcarra. Vamos también a hablar de otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, porque había solicitado poder desplazarse libremente. Una demanda de habeas corpus que el Poder Judicial nuevamente rechaza, así como realizar todo tipo de viaje al extranjero. Lo que pedía el expresidente era que no se le impida de manera arbitraria su salida del país, debido a que la Segunda Sala Constitucional de Lima confirmó la sentencia emitida por el juez constitucional Jonathan Valencia el 16 de junio, en la que declaró improcedente la demanda de habeas corpus que había ya interpuesto contra la Superintendencia Nacional de Migraciones por supuesto atentado contra su libertad individual y de tránsito. Todos recordamos lo que ocurrió en su intento de llegar hacia Estados Unidos, una alerta de migraciones, pese a que oficialmente no había ningún impedimento, y eso lo señaló su abogado, pero el Poder Judicial rechaza esta demanda de habeas corpus. Van a ser las 6:30. Vamos con una recomendación. Ya empezaron los días Expo Motor en Plaza Norte y Mall del Sur. Del 4 al 20 de julio encuentre las mejores ofertas y el mejor financiamiento en más de 50 marcas y más de 300 modelos en un solo lugar. El auto de sus sueños lo espera aquí en los días Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Nos vamos a una nueva pausa y al regresar le vamos a mostrar todos los detalles de la decisión del Ministerio Público para iniciar investigación contra el alcalde de Nazca, William Jorge Bravo, y 2 funcionarios por presunto atentado contra el patrimonio cultural de Nazca y de Palpa al reducir el área arqueológica. Y también vamos a regresar. ¿Será cierto lo que dicen desde el Ministerio de Transportes? Bueno, el titular de esta cartera ha señalado que están evaluando la posibilidad de reabrir el antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para aumentar el flujo de pasajeros. ¿Qué dice el LAB? El LAB no están muy enterados de esta noticia, pero se los vamos a contar al volver.